Gracias, presidente. Con su permiso, le solicito que el texto íntegro de este punto de acuerdo esté integrado al diario de los debates. Desde hace mucho tiempo, los senadores y legisladores en general del Partido Acción Nacional, en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, hemos planteado importantes reformas a ordenamientos legales para dotar al Estado mexicano de mejores instrumentos jurídicos que obliguen al gobierno federal a transparentar sus operaciones, a informar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales son verdaderamente graves. No es posible que los ciudadanos, al día de hoy, sigamos sin poder conocer el destino de los recursos públicos estatales, ya sea de aquellos que reciben por participaciones federales, por recaudación propia o por el endeudamiento que últimamente están generando. En la actualidad, la mayoría de los gobiernos estatales siguen sin tener obligación jurídica sólida para reportar cómo gastan los dineros. Esta situación de irresponsabilidad económica viene acompañada también de oportunismo político y están siendo utilizados estos recursos, como lo hemos visto, para pagar campañas electorales, como fue el caso particular en la pasada elección en mi estado de Veracruz. En fechas recientes, en la renovación de gobiernos estatales, se detectó que las administraciones salientes heredaron a los gobiernos que entran preocupantes niveles de pasivo que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y de desarrollo social, lo cual podría significar en un incuantificable desastre financiero y que, dada su magnitud, en algunos casos, por la insolvencia al que puedan llegar, buscarán apoyos extraordinarios ante las instancias federales y será responsabilidad de esta Cámara de Diputados atenderlas. Son notorios los casos de las entidades federativas en donde el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de sus propias haciendas. Casos como el de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Es el caso que el gobierno saliente de Chihuahua heredó a su sucesor una deuda histórica por 13,260 millones de pesos, 869% superior a la que tenía cuando inició su mandato. Nuevo León, igualmente, con una deuda de 27,000 millones de pesos, 193% superior a la que recibió en el año del 2004. En Veracruz, el gobierno estatal saliente le había entregado a su sucesor una deuda de más de 9,200 millones de pesos, 163% superior a la que recibió en 2004. Además, en los últimos meses, por decir en los últimos días del mes de noviembre, antes de cambiar gobierno el 1 de diciembre, se generó un desconcierto, ya que se contrató deuda que no sabemos por cuánto y que presumiblemente es hasta por 10,000 millones de pesos adicionales. Independientemente de esto que no ha sido clarificado, hay una deuda muy importante con prestadores de servicio, con proveedores y contratistas. Asimismo, en nuestro estado de Veracruz se encuentra por debajo en el promedio nacional en cuanto a la captación de ingresos generados por el estado respecto a sus ingresos federales. Es decir, apenas los ingresos propios que genera Veracruz es del 5% de su recaudación o de sus ingresos totales. Este pobre desempeño estatal en generación y captación de recursos propios obedece a una aplicación errónea de políticas fiscales, ineficiente manejo de la administración, esquemas de corrupción exacerbados y principalmente la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público. Como ya es del dominio público, el gobierno de Veracruz incrementó el gasto operativo en una proporción mucho mayor a sus ingresos, provocando un déficit en las finanzas públicas del Estado
situación que también le ha venido a afectar la calificación crediticia y el encarecimiento de su deuda. Sonora incrementó su pasivo en 107% con respecto al 2004. Tamaulipas incrementó en 580%. Coahuila ha incrementado su deuda en más de 500%. En reiteradas ocasiones hemos insistido... Concluya, señor senador. Con mucho gusto, señor presidente. En reiteradas ocasiones hemos insistido en hacer una reforma hacendaria que limite el endeudamiento de los gobiernos estatales. Por eso traemos hoy este punto de acuerdo que someto a su consideración y que voy a resumir. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pida informe y del Gobierno del Distrito Federal solicite informe a las legislaturas locales sobre la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados, que también esta comisión pida a los gobiernos y a las legislaturas locales, instruyan a sus organismos de fiscalización a que realicen auditorías sobre la situación financiera de las haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal, y que esta comisión permanente también exhorte a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a generar un grupo de trabajo que estará integrado proporcionalmente y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados para hacer una investigación y dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestales que tienen los estados de la República. Por su atención, muchas gracias, y por su tolerancia, señor presidente, muy amable. Gracias.